Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a considerar un pedacito que nos falta de Juan 17. Realmente el pasaje es solemne. Como habíamos dicho ya el miércoles anterior, estaba cerca la muerte del Señor Jesús, el momento de la angustia, del dolor, de las grandes gotas de sangre del Señor que caían de su rostro estaban cerca, el menosprecio, la vergüenza, el camino hacia el Gólgota, la negación de uno de sus discípulos, el dolor intenso por el abandono del Padre. Estaba cerca la muerte. El Señor tenía que pasar todo esto. Estaba cerca la muerte del Señor. Y la Biblia dice que Él afirmó su rostro, puso su rostro como una piedra, como un pedernal, y fue a la muerte, fue a morir. No lo sorprendió la muerte. Él puso su vida por nosotros y también la volvió a tomar. Tenía esta capacidad, tenía esta virtud porque era Dios y era hombre. 100% Dios, 100% hombre. La angustia estaba cerca, como dice Isaías 42, ese grito de angustia, ¿no? Como dice el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cerca la cruz. Pero antes de esto hace esta oración realmente solemne que vamos a tratar de dar algunas pinceladas porque es imposible detenernos en cada profundidad de cada texto. Es realmente asombroso y muy rica la oración del Señor que hace por sus discípulos. En realidad hace 3 pasos importantes en el pasaje de Juan 17. Primero ora por sí mismo, que Él sea glorificado, que pueda glorificar al Padre. Después ora por sus discípulos, aquellos que les dio el Señor, el Padre, ora por ellos. Y también yo interpreto, hermanos, que a partir del verso 20 está orando por la iglesia, porque dice aquellos que iban a creer por la palabra de ellos, ¿no? Por la palabra de los discípulos que iban a proclamar, y creo que está involucrada la iglesia, aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. En estos 3 aspectos la oración de Juan 17 se desarrolla. Pero como decía, vamos a dar algunas pinceladas al texto y vamos a tratar de ver algunos anteriores y ver el pasaje que nos toca hoy. Pero, por ejemplo, en el verso 2, el Señor dice lo que Él ha hecho, ¿no? Y ha dado vida eterna a sus elegidos, o a todos los elegidos. Dice el texto 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Realmente acá hay un concepto profundo. En primer lugar, a los que le diste. Dios elige, Dios predestina. Es algo que encontramos en la palabra de Dios y es algo realmente una doctrina profunda que a veces es difícil de comprender y de asimilar en nuestra mente tan pequeña y tan limitada. Pero sabemos por la palabra que Dios elige y en su mente soberana Dios predestina a salvación. Y bueno, da vida eterna, dice el texto. Y el texto 3 dice, y esta es la vida eterna, ¿no? Certifica, asegura, da la base fundamental de la vida eterna, en quién reside, en quién se encuentra. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Dios reside la vida eterna. Y en el conocimiento, no tan solo intelectual, sino un conocimiento experimental de Cristo como Salvador y como Señor. Pero también en el verso 4, Él ora dice que Él ha sido glorificado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste
que hiciese. Cristo siempre dio gloria al Padre, siempre obedeció, siempre estuvo sujeto, siempre estuvo unido, perfectamente unido a la voluntad de Dios el Padre. Nunca hubo una disociación de lo que Dios, de la voluntad del Padre y de lo que Cristo iba a realizar. De esta forma, y la cruz que le tocaba más adelante, de esta forma iba a dar gloria al Padre, iba a glorificar al Dios el Padre. Ha terminado la obra que el Padre le ha encargado. Eso también está en el verso 4. La obra que me diste que hiciese. Él completó. Por eso cuando estuvo en la cruz, él pronuncia esa palabra testelestai. Todo está hecho, está todo consumado. Solo faltaba su resurrección para que nosotros podamos tener su justicia y que la obra de redención pudiese estar completa. Y bueno, faltaba también que suba al Padre, pero Él hizo toda la obra de redención, fue completa, fue consumada, fue realizada, fue ejecutada. El plan de Dios fue obedecido al pie de la letra por Cristo. Esto es realmente asombroso, sublime, magnánimo. Cristo se unió, se puso bajo la voluntad del Padre. Aunque allí en el huerto de Getsemaní, Él deseó que esa copa de amargura pase de Él, pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él terminó la obra que el Padre le encargó. Ha revelado la persona de Dios al hombre, eso está en el verso 6 y en el verso 26. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres. Es una de las actividades que tuvo Cristo en medio de este mundo. Vino a revelar, a mostrar, a manifestar a Dios el Padre. Aún el plan establecido por Dios fue ejecutado al pie de la letra y aún el propósito de la manifestación de la gloria de Dios por medio de Jesucristo fue realizada en su plenitud. Él vino a revelar la persona de Dios el Padre, su amor, su bondad, su misericordia, su justicia, su santidad. Él vino a revelar a Dios el Padre. Ha declarado la palabra de Dios al hombre en el verso 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ha declarado la palabra de Dios. No tan solo la revelación de su gloria, no tan solo a cumplir el plan establecido por Dios, sino que ha venido también a declarar la palabra de Dios, la voz de Dios en todo lo que Él hizo, la voz del Padre. Vino a declarar la palabra de Dios. La palabra que Dios le dio, esa fue la que comunicó. Ha guardado a los elegidos. Esto está también en el verso 12, en el verso 18 y en el 18:9, un poquito más adelante. Fíjense que Él preserva y guarda a aquellos que elige, ¿no? En el verso 12 vemos esto. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dios tiene este propósito también de guardar, de sostener, de proteger. Estamos en Cristo y sus discípulos estaban en Él y nosotros también somos guardados, somos protegidos, somos llevados, somos conducidos, estamos en Él, estamos en Cristo y somos guardados de algunas cosas que vamos a ver ahora más adelante. Los había enviado al mundo, eso está en el 18, hablando de sus discípulos. Eso también es sumamente importante. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hablando de sus discípulos, tenían una función, tenían un propósito de declarar todo lo que habían escuchado de Cristo y comunicarlo a aquellos que no eran del Señor. Tenían una función, tenían una tarea, tenían algo específico y una encomendación propia del Señor Jesús. Él los había enviado al mundo a proclamar
la salvación por medio de Cristo mismo. Los había enviado al mundo. Dice también para que sean santificados en la verdad, eso está en el verso 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad, santificado en la palabra que es verdad. Habían compartido con ellos su gloria. Eso está en el verso 22 y mi mente rápidamente fue ahí a Juan capítulo 1. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Ellos habían experimentado en la persona de Cristo la gloria de Dios. Podían ver al Dios el Padre en la persona incomparable de Jesús. Habían compartido con ellos y Cristo había compartido con ellos su gloria y ellos podían ver la gloria de Dios. Lo que Dios ha hecho, ¿no? Realmente es sumamente destacable, pero también lo que el Padre haría, eso también habla de un futuro y esto también incluye en la oración, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Dice también, le pide al Padre que glorifique al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que iba a realizar el Señor Jesús, que era la cruz, que era enfrentarse a la cruz, eso iba a dar gloria al Padre, iba a glorificar a Dios el Padre en la obediencia, en el cumplimiento y en la acción del plan eterno de salvación. También lo que Dios hace es que guarda a los escogidos. Vimos algo también, lo que Dios ha hecho. Es algo constante, es algo permanente y es algo también del futuro. Dios nos guarda en este tiempo que nos ha puesto aquí sobre la tierra. Dios nos guarda. Esto está en el verso 11 también. Lo que Dios hace también es que seamos uno en unidad, que seamos uno en Cristo. Eso también está en el verso 21. Y Cristo ruega también por esto que es sumamente importante, que luego lo vamos a ver un poquito con más detalle. También vemos que lo llena de gozo, eso lo encontramos en el verso 13, esto es algo hermoso. Pero ahora voy a ti, dice el Señor, y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo del Señor no es una alegría pasajera, no es algo efímero, no es algo que pasa y que es algo que se produce por la comodidad, por el confort o por las cuestiones externas. No, es algo interior que Dios pone por su Espíritu y podemos tener gozo en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la angustia extrema. Podemos tener gozo porque es algo que está en nosotros, porque Dios está con nosotros y en nosotros. Dios pone gozo en el corazón. Es lo que Dios hace y lo que Dios hace en nosotros. Que los proteja, esto está en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor está orando por ellos y está derramando su corazón y le pide al Padre: Padre, guárdalos, protégelos, sálvalos, guárdalos del maligno, guárdalos del poder del maligno. El Señor está pidiendo esto porque sabía que iban a estar expuestos realmente al ataque del enemigo. Y el Señor pide esto por ellos, para que sean protegidos del maligno. También que sean santificados. Esto está en el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está algo muy importante en el texto, que es la palabra de Dios y que es el agente santificador de la vida del creyente. Es como si tuviésemos un vaso con agua sucia y comienzo a echar agua limpia. Eso es la palabra, ¿no? Comienza a limpiar, a sacar las impurezas, comienza a hacer una acción de limpieza interior en la vida, sacando el pecado, dejando aparte lo que está sucio, lo que a Dios no le agrada
a lo que a Dios ofende, y la palabra de Dios tiene este poder de limpieza, de corrección, de guía, de preservación. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero también dice el texto que los guíe en el mundo. Esto está en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Guiarlos en el mundo. Estamos en el mundo, estamos en medio de este mar embravecido que azota contra nuestra vida una y otra vez, pero Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Dios está en nosotros y estamos seguros, completos en Él. Dice también el texto de Juan 17 que los reúna a todos en el cielo. Esto está en el verso 24, pidiendo también el Señor que donde Él esté también ellos estén, o nosotros podamos estar. Nos habla del futuro, que un día no muy lejano vamos a estar con Él, en la presencia de Dios, reunidos con todos aquellos que se nos adelantaron y están en la presencia de Dios, y estaremos allí con un cuerpo glorificado, viendo al Señor cara a cara, para estar con Él para siempre. Bendita esperanza que tiene el creyente. Y también en el verso 26 dice que lo llene de amor. Y el amor es el vínculo perfecto, el amor es lo que cubre todo lo que dice allí en Corintios 13, vestirnos del amor que cubre todas las virtudes que debe tener el creyente, y el amor es como un manto que cubre toda la virtud y la vida del creyente. Eso dice el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y podemos amar no con un amor insuficiente, con un amor incompleto. Podemos amar con el amor de Dios. Allí la palabra en griego es ágape, y es el amor perfecto, el amor sublime, el amor que proviene, deriva de Dios. Y podemos amar con este amor. Jesús ora por sí mismo, Jesús ora por sus discípulos, Jesús ora por la iglesia. Pero yo en estos breves minutos quería destacar dos grandes conceptos que aparecen en la palabra, en el texto aquí, porque es imposible abordar todo. Uno está en el verso 17 y me llamó poderosamente la atención, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y queridos hermanos, nunca nos vamos a cansar de repetir, de subrayar, de sugerir que cada día podamos ser santos, 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 como el Señor lo es. Santifícalos en tu verdad. La santificación y la purificación es el proceso constante, y hay necesidad de apartarnos del pecado. Hay una necesidad imperiosa de apartarnos del pecado y llevar nuestra vida congruente al llamado de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito establecido, y uno de los propósitos es vivir en santidad, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, tomando ejemplo de su vida y ser santos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí Juan capítulo 13, verso 10, dice que no tenemos necesidad de lavarnos todos, sino de lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque en el andar diario de nuestra vida cotidiana pecamos y nos ensuciamos nuestros pies, en esta figura de que nosotros pecamos todos los días. Somos pecadores, pero con una diferencia: somos redimidos, salvados, justificados, pero es necesaria la santificación. Y es necesaria la purificación diaria de nuestros pecados. Debemos lavarnos nuestros pies. Y la santificación, la purificación es necesaria para la vida del creyente, y esto debe trasladarse en una confesión diaria. Yo creo que esto es sumamente importante, hermanos. Debemos confesar nuestros pecados a Dios, debemos tener las cuentas arregladas con Dios. Debemos cada día ponernos en sus manos y pedir perdón, porque somos
somos pecadores. Primera Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En este proceso de santificación nos tomará toda la vida, ¿no? Hasta que partamos de este mundo. Todos los días debemos ser como Él es, o aspirar a ser como Cristo es, ¿no? Santo, santo, santo. No vamos a llegar a la plenitud de la santidad aquí en la tierra, pero sí, cuando estemos en el cielo, vamos a conocer la santidad en plenitud. El pecado no va a ingresar en el cielo, en realidad no puede ingresar bajo ningún concepto, ni aun nuestros cuerpos van a ingresar como los tenemos ahora en el cielo, porque esto es carne, y bueno, Dios va a glorificar nuestros cuerpos para que estén en su presencia, y nada del pecado va a introducirse allí en el cielo, y estaremos en perfecta santidad y en completa comunión con Dios. Pero allí Dios nos tiene un estadio de santidad completa. Pero aquí estamos desafiados a vivir en santidad, lavar nuestros pies. El instrumento de santificación, como dice el texto, es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El instrumento, queridos hermanos, que Dios utiliza para santificar nuestra vida es la palabra de Dios. Tiene este poder, tiene esta acción de corrección, esta acción de encaminarnos, de poder volvernos a foco, de iluminarnos, de poder guiarnos en el buen camino. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para nuestra santificación. Salmo 119, 11 dice algo que conocemos todo, pero que es digno de resaltar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solo los creyentes santificados, limpios, purificados, están listos para ser enviados al mundo para comunicar la gran comisión. Esto se desprende del texto, El Señor los envía, pero les dice que deben ser santos, ¿no? Que deben santificarse en la verdad y en la verdad de la palabra de Dios. Este es el primer punto que quería resaltar, y el segundo, rápidamente, es la unidad del Espíritu, ¿no? Y que realmente es sumamente importante para nosotros resaltar esto también. El Señor ruega a Dios para que seamos uno en el Señor. A pesar de las diferencias denominacionales externas, todo cristiano verdadero está unido espiritualmente por la acción del Espíritu que nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esta unidad no depende de nosotros. Dios la realiza, Dios la hace por la acción de su Espíritu. Cuando creemos en Cristo, Dios nos introduce al cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu y somos uno en el Señor. Y con todos aquellos que creen en Cristo como Salvador, somos uno en el Señor. No importa la denominación, solo importa que el Espíritu Santo more en la vida del creyente y esa persona, ese ser, automáticamente pasa a ser uno en el Señor. Esta unión es indisoluble, pero sí hay algo importante para destacar, que es esta unidad del Espíritu, que nosotros estamos llamados a preservar esta unidad. No es creada por nosotros esta unidad, pero sí estamos llamados a preservar esta unidad. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y rápidamente ver el texto de Efesios capítulo 4 para ir cerrando nuestro tema. Efesios capítulo 4, que está hablando de esta unión y de esta responsabilidad que tiene cada creyente de preservar esta unidad en el vínculo perfecto de la paz. Efesios capítulo 4, verso 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el 3, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, en primer lugar dice, hay 7 aspectos que se desprenden del texto. El primero es que somos introducidos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por todos los creyentes que han aceptado al Señor Jesús como Salvador. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo componen, lo conforman todos los creyentes en Cristo Jesús. Estamos en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros que cada uno tiene una función determinada en el cuerpo de Cristo. Somos uno. Un espíritu, dice el texto, es el espíritu, el agente por el cual somos salvos y nos une vitalmente a Cristo. Es esto que hace Dios, nos une vitalmente a Cristo. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo aplica a la vida del creyente y nos une vitalmente a la persona de Cristo. Una misma esperanza es la herencia eterna que tenemos como creyentes, Efesios capítulo 1, verso 13. Una esperanza eterna que tiene cada creyente en Cristo Jesús. Un Señor, obviamente, que está refiriéndose a Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es aquel que comanda, que guía, aquel que es soberano y que todo el cuerpo responde a esta cabeza soberana que es Cristo Jesús. Un Señor, un Kyrios, una fe que ha sido dada una vez a los santos, el cuerpo de doctrina revelada, Judas capítulo 3, este cuerpo de doctrina revelada es la fe que nos une, que compartimos, que defendemos, que predicamos una fe. Un bautismo, dice también el texto, que es, yo creo firmemente que es, tiene 2 aspectos. Una es el agua, es la confesión pública de fe en Jesucristo, y otra también, hay un concepto también que algunos creen que es el bautismo del Espíritu, pero ambos conceptos son correctos, creo yo, ¿no? Un bautismo, el agua, la confesión pública de fe en Jesucristo y aún el bautismo del Espíritu Santo, porque somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Dios viene a morar en nosotros. Un Dios y Padre de todos, el único Dios verdadero, gobernante, poderoso, amoroso, magnánimo, eterno, un Dios y Padre de todos. Estas son las cosas que nos unen, queridos hermanos, y el Señor oró para que seamos uno en el Señor y que podamos preservar esta unidad. Realmente la oración es muy profunda, que sinceramente uno no puede abordar y sinceramente quizás uno no lo pueda realizar con tanta perfección, ¿no? Pero realmente es digno de destacar estos 2 puntos y todo lo que hemos leído, la santificación por la palabra y la unidad del Espíritu. Llevemos esto a casa, exaltemos a Dios porque es obra de Dios lo que ha hecho en nosotros, es obra del Espíritu, acción del Espíritu Santo en nosotros, y que esto pueda traer gozo al corazón porque somos del Señor Jesús. Gloria sea a su nombre.